saludar y darle la bienvenida al secretario general de Gobierno, el licenciado Jehú Salas Dávila, quien vía remota nos atiende esta mañana justamente para explicar qué significa para la autoridad y qué debe significar para los zacatecanos el color naranja en este semáforo, quién regresa, quién no y cómo hacerlo de esta manera escalonada. Secretario, buenos días y gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un gusto estar contigo a través de este medio y saludar a todo tu auditorio quienes nos siguen desde las distintas plataformas de defensa. ¿Quién regresa, secretario? ¿Quién regresa y de qué manera hacerlo? Mira, pues regresan, primero, Mario, decirte, el nivel naranja nos sitúa en un nivel de alerta o de riesgo alto de propagación de este virus, de esta enfermedad, solo por debajo del nivel de alerta máximo, que es el color rojo. De ahí que, pues bueno, en Zacatecas regresan las actividades económicas esenciales, que ya habíamos descrito un poco brevemente el día viernes acerca de ellas, que son fundamentalmente, pues bueno, los servicios relacionados a la industria médica, las farmacias, la manufactura, todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia, los órganos legislativos, bancos, gasolinas, transporte, etcétera. Mario, de ahí en más deberán continuar suspendidas muchas actividades económicas, el uso o la observación de la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el evitar asistir a espacios públicos concurridos y la suspensión de eventos multitudinarios seguirán suspendidos también en Zacatecas. Nosotros aspiramos a poder transitar a un nivel de alerta diferente. Será mañana, que será cada martes, Mario, cuando la Autoridad Sanitaria Federal estará fijando los niveles de alerta por estado y esperamos que podamos estar mejor. Ahora, indudablemente, secretario, esto genera, como siempre, eventualmente muchas dudas y muchas inquietudes. Particularmente, por ejemplo, se aclaraba con mucha puntualidad: del gobierno del Estado y todo el sector público, solo el trabajo esencial. ¿Es correcto? ¿Quién, además de esto, quién se agregaría? Es correcto, mira, yo te diría, reabren sus puertas las oficinas de recaudación de la Secretaría de Finanzas, reabre sus puertas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría General de Gobierno. Mario, reabren sus puertas el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Zacatecas, por mencionarte algunos que tienen una vinculación directa con las actividades esenciales y naturalmente las actividades que despliega la Secretaría de Finanzas en lo que tiene que ver con la recaudación de impuestos y derechos es una actividad fundamental. De ahí en más seguiremos observando estas medidas de aislamiento y yo te diría que el gobierno estaría entrando en un ritmo aproximado o en un porcentaje aproximado de la tercera parte de su capacidad total de operación. Esto quiere decir que, bueno, finalmente en el sector público, del sector privado, a partir de hoy inicia la actividad minera, automotriz, básicamente, o empieza el acomodo para que en una semana o 10 días estén iniciando sus operaciones. No, mira, fue precisamente a partir del día 18 de mayo cuando estas empresas iniciaron a elaborar sus protocolos y guías de reapertura, tanto la industria minera, la manufacturera, la que tiene que ver con todo lo relacionado con la industria de la construcción, se suman estas actividades consideradas esenciales, Mario. Hoy tendrán que estar regresando con medidas y protocolos ya cada uno individualizado a su rama industrial y con las medidas de higiene y cuidado necesarias y solo bajo esta condición de semaforización que se actualizará semanalmente podremos continuar bajo estas condiciones. Ojalá que no tengamos que llegar al nivel máximo
de alerta como lo está el resto del país. Hablando de la industria de la construcción, secretario, también va a iniciar de manera gradual. Sabemos que hay licitaciones y convocatorias que han concluido en su proceso. ¿Qué expectativas hay en cuanto al número de trabajadores y empresas que inician actividad en la industria de la construcción? Pues bueno, reanudan, muchos trabajadores tendrán que regresar a sus labores a partir del día de hoy, fundamentalmente, pues bueno, principalmente aquellos que de forma directa o indirecta tienen alguna relación con estas ramas de la industria, Mario. De ahí la necesidad de la observancia de los criterios generales que por una parte hemos emitido nosotros como gobierno del Estado, con las medidas de control sanitario mínimas fundamentales que estimamos se tienen que verificar en los centros de trabajo, aunadas a los protocolos que fueron diseñados y presentados por cada una de ellas. Pero sí, efectivamente, habrá un regreso de una cantidad importante de personas a sus labores habituales o sus labores de trabajo, sin embargo, bajo entornos completamente distintos, tanto de seguridad personal como de seguridad sanitaria. Pues bueno, yo insisto, esperemos que nos logremos mantener como Estado en este nivel de semaforización por parte de la Secretaría de Salud Federal. Hablando de los semáforos, secretario, la pregunta es, ¿por qué todo el país en rojo? Y se lo pregunta mucho la sociedad zacatecana, todo el país en semáforo rojo, excepto Zacatecas, que aparece con naranja. Es decir, o vamos tarde o ya brincamos el rojo. Mira, yo te diría que no hemos brincado el rojo. Definitivamente creo que hay un desfase importante entre el tiempo, por lo menos 20 días son los que tenemos de diferencia entre el primer caso positivo que se presentó en el país con el primer positivo que arrojó Zacatecas. De ahí que este sea un factor importante. También tiene mucho que ver la condición de dispersión poblacional que hay en Zacatecas, cómo sea la dinámica que se ha observado entre el número de contagios contra el índice de recuperación y decesos que ha presentado Zacatecas. Creo que toda esta numeralia de factores, todos estos factores al final del día son considerados por parte de la Secretaría Federal y es lo que nos da esta condición de alerta o de seguridad. Y yo insisto, ojalá no tengamos que llegar al rojo, sin embargo vienen quizás los días más complejos o el pico de contagios en Zacatecas, y ahí la necesidad de que debamos extremar las medidas de control sanitario en todos los aspectos de la vida pública y privada, social en Zacatecas. Y la pregunta obligada, secretario, ¿es más fácil del naranja brincar al rojo que al amarillo en términos de la semaforización? Yo creo que cuando tenemos a un país completamente pintado de rojo y bajo la condición de retraso que tiene Zacatecas respecto al centro del país, creo que quizás el índice de probabilidad pudiera ser mayor, pero yo insisto, dependerá completamente del comportamiento, del avance de la curva de contagios en Zacatecas. Esperemos que con la observancia y la responsabilidad de las medidas de control que se han implementado tanto por las empresas como por el gobierno, logremos mantenernos en esta condición de alerta. Y bueno, finalmente, en materia educativa a nivel global, seguramente se anunciará hoy más tarde, pero pregunta obligada, ¿Zacatecas no regresa a las aulas en educación básica bajo ninguna circunstancia? No, no regresa, no hay ningún regreso presencial a las aulas, Mario, ni en preescolar, primaria, secundaria, educación media, superior y superior, todo el ciclo escolar, tanto de educación básica como superior, tendrá que concluir a distancia, Mario. Indudablemente, ahora está previsto que hoy reabran algunas escuelas. ¿Esto se ha tomado ya este acuerdo para que se dé así? Mira, la Secretaría de Educación está en forma particular atendiendo ya este tema. Nosotros el día sábado publicamos ya con inicio de vigencia inmediata el acuerdo por el cual se emiten esta serie de restricciones y el cual ordena como una medida de salud pública en Zacatecas, Mario, que ningún centro educativo abra sus puertas para la continuación o conclusión del ciclo escolar
y es una medida que independientemente de la calidad o jurídica de la institución educativa tendrá que observarse en Zacatecas. Ninguna universidad pública o privada y ningún centro educativo deberá de retomar clases presenciales en Zacatecas. Que eso es muy importante el dato, porque por ahí circulaba incluso que hoy reanudaba una institución educativa que evidentemente se ha echado para atrás. Este semáforo naranja, finalmente, secretario, ¿qué le implica a los zacatecanos? Hay que decírselos con puntualidad claramente a toda la gente que nos ve y nos escucha esta mañana. Mira, yo te diría que implica en un ejemplo muy ilustrativo, Mario, un color ámbar del verde al rojo, que esperemos que no pase en Zacatecas. Significa que estamos en una alta probabilidad de contagios, solo superada por el nivel máximo de alerta que está el resto del país, pero que si no guardamos las medidas de sana distancia, de aislamiento social y las medidas preventivas que hemos observado durante las últimas semanas, de muy poco servirá el esfuerzo que hemos hecho y el sacrificio que las familias hemos realizado durante estos días para relajar en estos momentos la disciplina. Que va a ser muy importante. Habrá cuidado en el transporte público y se retomará con buena actividad, digamos, la revisión del Hoy No Circula, que hoy entra en nueva fase, dejando 2 números por día solamente, o un día por semana a 2 números distintos en terminación de su placa, el Hoy No Circula. Efectivamente, nosotros seguiremos con una revisión muy cuidadosa del transporte público, particularmente colectivo, las rutas urbanas y suburbanas en Zacatecas, Mario, verificando el nivel de afluencia y las medidas de control, la desinfección constante que se lleva a cabo en cada uno de estos. Y por su parte, el programa de reducción de movilidad vehicular, el Hoy No Circula, pasa de 2 días a la semana a 1 día de la semana por vehículo. Insisto, el mensaje tiene que seguir siendo: no estamos a salvo, tenemos que seguir cuidándonos, no podemos relajar las medidas de movilidad social. Y pues bueno, bajo estas condiciones el programa nos demostró su efectividad. Creo que es parte también de los resultados que hoy estemos en color naranja, y esperemos que este anuncio o esta nueva normalidad, esta nueva realidad no afecte en el ánimo de los zacatecanos y las zacatecanas esta intención de poder salir a retomar nuestras actividades habituales. Muy bien, pues secretario, agradecerte estos minutos y la recomendación final: si no tienen que salir, a todos los zacatecanos, quédate en casa. Sí, esa seguirá siendo la recomendación. Si no hay una actividad fundamental e indispensable a qué salir, pedirle a todos los zacatecanos, las zacatecanas, quédense en casa. Pues secretario, muchas gracias por estos minutos. Como siempre, nuestra audiencia en Canal 15, seguiremos abiertos a la comunicación y por supuesto en estos momentos nuestra señal aliada para poder darle a los zacatecanos la información oportuna en el momento oportuno. Muchísimas gracias, Mario. Un gusto, un placer. Al contrario, como siempre, muchas gracias al secretario general de Gobierno. Buenos días. Muy bueno. Pues ahí tiene usted justamente este enfoque que tenemos con la Secretaría General de Gobierno. Vamos a